Bienvenidos a nuestro programa Gestión Salud. Ya es un clásico dentro de nuestra programación, ya que con los capítulos anteriores ya tenemos una comunicación permanente con nuestra teleaudiencia y sí ya estamos viendo los resultados de este programa, en la cual nos sentimos muy orgullosos y nos gusta que ustedes entren en comunicación con nosotros. Ahí ya la producción va a colocar cómo contactarse con nosotros y nos gusta esta comunicación que lo hacemos porque nos permite a nosotros obtener un feedback y estamos muy contentos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy agradecido como siempre de trabajar aquí contigo y por sobre todas las cosas poder transmitir nuestro conocimiento a toda la ciudadanía y que espero sea de mucha ayuda para ellos. Sí, que ya estamos teniendo una muy buena repercusión, ya estamos teniendo algunos WhatsApp que si nos da la oportunidad en el tipito vamos a compartir para, si bien es cierto, la información que recibimos, o sea, un pedido por sobre todo que nos hicieron, no es para este capítulo que vamos a desarrollar ahora, pero sí en programas siguientes vamos a hacer caso a ese pedido que nos parece sumamente interesante, ¿sí? Sí, me parece fantástico. Muy bien, en el capítulo anterior habíamos hablado acerca de la capacidad instalada, de los servicios de salud y hablamos del primer nivel. Así mismo, terminamos lo referente a todo lo que es, vamos a decir, insumos y medicamentos, personal de salud que trabaja en una unidad y la estructura física. Sí, exacto. Todas las áreas que componen cada uno de ese primer nivel de atención. Perfecto. Y hoy vamos a hablar acerca del segundo nivel de atención. Sí. ¿Ok? Así mismo. Entonces vayamos. En la lámina vemos que aquí sí, de hecho, ya podemos decir que correspondería a este nivel al hospital distrital o un hospital de segundo nivel básico. Así mismo. O sea, cuando decimos hospital distrital, ¿qué connotación lleva ese término? Y básicamente es lo relacionado a vamos a decir, una institución de salud ubicada dentro de un determinado distrito. Ok. ¿Verdad? En algunos casos hay varias de estas instituciones, ¿verdad? En otros casos hay un número menor. Cuando decís varias, en una localidad, en una ciudad, en un departamento. Por ejemplo. En un departamento. Claro, en aquellos departamentos que tienen varias ciudades, por decirlo así, en esos lugares se ubican hospitales distritales, ¿verdad? Okay. Dependiendo mucho de la cantidad de población que cuente ese departamento. Hay departamentos que son, vamos a decir, que tienen un número pequeño, entonces las poblaciones se pueden, y el espacio físico también es pequeño, o sea, el territorio es pequeño. Entonces a raíz de eso se puede instalar un hospital distrital o puede tener 2 o 3. Y en algunas, por ejemplo, en el caso de Itapúa, que es un departamento muy grande, en esos lugares tienen varios hospitales distritales, que son los de segundo nivel, por decirlo así. Ok. O sea que está definitivamente relacionado al tamaño de la ciudad y a la población en dichas ciudades, ¿no? Así mismo. Ok. La primera gran, connotación de esta categorización del segundo nivel. Sí, comparado con lo que hablamos antes, que era el del primer nivel. Que el primer nivel, está distribuido en mucha mayor cantidad, porque esa es la primera función, ¿verdad? Claro. Y está destinado a una determinada población asignada. Okay. O sea, ¿se acuerdan? En los capítulos anteriores habíamos mencionado que la población asignada para una unidad de salud de la familia puede ir de 3.500 a 5.000. Entonces, a 5.000 personas. Personas. Sí. Entonces, cuando hay esa cantidad de personas en una determinada localidad, ahí se instala una unidad de salud de la familia. Y comparando con lo que es, por ejemplo, los hospitales de segundo nivel, los distritales, o sea, la infraestructura vamos a notar que es mucho mayor en todo sentido. Y hay ciudades de menor porte en el interior, en los departamentos en las cuales no alcanzan
digamos, algo así, 7.000 habitantes, 10.000 o 15.000, ¿en esas se instalan los hospitales distritales? Sí, por lo general, haciendo el cálculo, por decirlo así, si tienen 5.000 personas, una unidad es suficiente. Si tienen 10.000... Y no hay necesidad de un hospital distrital. Aún no. Aún no. ¿Verdad? No, porque por lo general, cuando hablamos de la unidad de salud de la familia, tiene la posibilidad de cobertura de 3.500 a 5.000, habíamos mencionado antes, ¿verdad? Entonces, si una población tiene 15.000 habitantes, sí, con 3 unidades de salud de la familia se cubre todo. Perfecto. Entonces, o sea, poblaciones mayores en número, podríamos decir, por ejemplo, desde 30.000 en adelante, sí, ¿verdad? Se puede considerar la posibilidad de instalar un hospital distrital. Perfecto. Entonces, vayamos a esas ciudades de menor porte, 7.000, 10.000 o 15.000, que habría hasta 3 unidades de salud de la familia. Así. Y si necesita, por las características de la dolencia del paciente, que no necesita ser transferido a una unidad de segundo nivel, entonces, como no hay en esa ciudad, debe ser derivado a otra ciudad más cercana donde sí hay esa unidad. Así mismo. ¿Es así como funciona el sistema de redes? Es el mismo, eso mismo. La red puede ser, vamos a decir, de la llamado micro red. Vamos a decir, casi siempre la micro red tiene un hospital distrital de referencia, la que puede estar dentro del departamento o fuera del mismo. Ah, correcto. No necesariamente debe ser el mismo departamento. Claro, porque hay situaciones, por ejemplo, donde las unidades de salud de la familia están, vamos a decir, en un departamento, pero muy cercanos a la frontera del otro departamento. Y en el otro departamento, como la población es mucho mayor, sí, cuentan con hospitales distritales. Entonces la red es interdepartamental, que fue correcto, lo que también habíamos mencionado antes, ¿verdad? Perfecto. Así es. Y también para ilustrar en el contexto de no vieron o no es, qué tan común es de que la sociedad civil o la población de esas ciudades que no disponen de un hospital distrital, digamos entre comillas, presionen para la construcción de un hospital distrital en su comunidad, por más que sea pequeña. Sí, se puede dar esa situación, pero por lo general dentro del departamento donde están estas comunidades con un número menor de habitantes, casi siempre hay un hospital regional. Y ese hospital regional actúa como distrital y regional en algunos casos. O sea, voy a poner el caso muy particular de lo que es el departamento de Ñembucú, ¿verdad? La población total del departamento orillará los 100.000 habitantes, ¿verdad? Okay. Y tiene un hospital distrital que está en la ciudad de Alberdi y no tiene otro hospital distrital. ¿Por qué? Porque todas las comunidades existentes hacia el sur del departamento, el número de habitantes es pequeño. Okay. ¿Verdad? Entonces, en esa zona se fortalecieron las unidades de salud familiar que pasan, por ejemplo, a ser las ampliadas, ¿verdad? Ya. No unidades de salud no las estándar, básicas, sino las ampliadas. Sí, las ampliadas, por ejemplo. Entonces, que tienen lugar para internación, ese tipo de cosas. O sea, y la mayoría, esa misma estructura, vamos a decir así, también se mantiene en otros lugares. Okay. ¿Verdad? Y en el caso, por ejemplo, de la zona sur del departamento de Ñembucú, pueden, como tienen una conexión directa con, vamos a decir, con Misiones, Misiones que tiene el 100%, habíamos dicho en otros capítulos también, el 100% de unidades de salud de la familia cuenta también con varios hospitales distritales. El más cercano en ese caso es Ayolas. Es Ayola, que está ahí bien en la frontera. Así mismo. Ahora, habías mencionado hospital regional. ¿A qué nivel pertenece el hospital regional? El tercer nivel. Tercer nivel. Entonces, hay veces que no hay una necesidad de que sea escalonado. Del primer nivel pasa al segundo, del segundo pasa al tercero, sino ya va directamente del primero al tercero, claro, según necesidad de la patología en sí. Sí, y también dependiendo de la ubicación de esa persona, de la población. Así mismo, porque claro, si está al sur
no le van a enviar del primer nivel al segundo nivel al Verdi que está al norte, así mismo. para que después vaya, ¿verdad? Claro. Y sí, porque o sea, la distancia es bastante grande, vamos a decir, como para que se traslade. O sea, y aparte que, vamos a decir, no hay una comunicación muy frecuente de ómnibus y esas cosas como para ir a consultar en el segundo nivel, o sea, siguiendo la línea que nosotros decimos, o sea, empezar en el primer nivel como puerta de entrada y pasar después al segundo nivel y de ahí al tercer nivel. O sea, esa línea no se cumple en ese caso. Pues, en el caso y para ilustrar, ¿verdad?, a nuestra teleaudiencia, los pacientes que, como mencionaste, particularmente del departamento de Ñembucú, hay un hospital distrital que es de segundo nivel, que es lo que vamos a hablar ahora, independientemente de que están las unidades de salud de familia en Alberdi, puede acudir a una consulta. De hecho, más que allá de poder, no hay limitaciones para el acceso a una consulta que debería ser en la unidad de salud de familia para consultar en los hospitales distritales. No, todos los accesos están permitidos, vamos a decir así. Lo que normalmente se recomienda es que lo hagan cerca de su domicilio. Porque es cierto, los ciudadanos de la localidad de Alberdi, por ejemplo, tienen, o sea, en esa zona comercial, por ejemplo, les es mucho más fácil consultar en el hospital distrital, que le puede quedar por 4 cuadras más. Exacto, porque le queda bien cerca. Claro, eso sí. Pero digamos, pero hay unidades de salud de la familia distribuidas en esa zona. También, pero se recomienda que primero acudan por más de que les quede bien cerca el distrital. En el caso específico de Alberdi, por ejemplo, como es, vamos a decir, una comunidad comercial, por decirlo así, las unidades están un poco más alrededor de la zona céntrica comercial. Se han localizado de tal manera a que tampoco esté cerca del hospital de segundo nivel. Así mismo. Y por lo general, la población en sí, vamos a decir, está, vamos a decir, más alejada de lo que es la parte comercial. Las viviendas. Pero, claro, todas las viviendas, todos los asentamientos de personas, vamos a decir así. Sin embargo, hay un determinado horario que, vamos a decir, que es el horario de comercio, desde las 6 de la mañana hasta por decirlo así, 5 de la tarde, en que toda la población, que probablemente sea del distrito de Alberdi, converge en ese horario para realizar sus actividades laborales, vamos a decirlo así. Entonces, en ese caso no tiene mucho sentido que ellos se vayan hasta su comunidad para consultar, sino que consultan directamente con el hospital distrital. Ahora bien, en los horarios donde por lo general se requiere la atención es en el horario después de las 5 de la tarde, y ahí en ese caso la unidad de salud de la familia ya está cerrada. No, en algunos casos sí, pero en algunos cuando es ampliado. Cuando es ampliado pueden contar con ese servicio. O sea que de acuerdo a las características locales de cada ciudad es que se toman las decisiones de dónde localizar primero las unidades de salud de familia y determinar cuáles serían estándar y cuáles ampliados, ¿no? Así mismo, de acuerdo a la en función a las necesidades de cada, de cada área en particular. Recordemos una cosa también, Hugo. La estrategia de atención primaria, por decirlo así, se formalizó en el 2008. Y vamos a decir, los hospitales distritales ya están establecidos muchísimo tiempo atrás. Desde 1980 más o menos ya tenemos hospitales distritales. Entonces es un poco difícil en algunos casos seguir esa línea de atención que estamos, vamos a decir, insistiendo nosotros que se cumpla, que es primero la unidad de salud de la familia, después el segundo nivel, el tercer nivel. O sea, no podemos seguir esa escalera ascendente, ¿verdad? Sencillamente por el hecho que vamos a decir, por la ubicación misma de los hospitales distritales, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el hospital regional. O sea, el hospital regional de Pilar está en el medio de la ciudad de Pilar, ¿verdad? Que ahí ya es tercer nivel. Y es tercer nivel, pero las personas consultan. Hay 8 unidades de salud familiar en el entorno. Sin embargo, de la ciudad de Pilar estamos. De la ciudad de Pilar, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente accede, los vecinos del hospital regional, directamente a la misma. Pero como la estrategia en sí establece
que la puerta de entrada se debe realizar a través de la estrategia de atención primaria, se da la situación de que dentro de un hospital de primer nivel, de segundo nivel, de tercero o de cuarto, exista un profesional vamos a decir, que maneje lo que es la medicina familiar, ¿verdad? Por eso la atención médica familiar. Y se recomienda que estos servicios cuenten con un consultorio que lleve adelante la estrategia de atención primaria. Y que sirve también como, vamos a decir, canal para el ingreso, porque de repente uno puede tener una dolencia y dice, bueno, o una criatura tiene una dolencia que puede ser resuelta con la unidad de salud de la familia, con el médico de la unidad de salud familiar, porque tiene formación para ello, pretenda consultar con un profesional pediatra, por ejemplo. Sí, tal cual. Y entonces, en este caso el pediatra, vamos a decir, está sindicado a atender pacientes con más, o sea, con patologías más complejas. Por ejemplo. Entendiendo también para nuestra teleaudiencia de que para el paciente, obviamente, su problema no sabe cuál es el diagnóstico y requiere de una urgencia de resolución de su tema de salud. Que a veces es difícil también para ellos diferenciar qué es importante, qué es urgente, qué puede esperar y así sucesivamente. Entendiendo también que hay veces que es para control y el paciente acude para su control de presión alta, retiro de medicamentos, etcétera. Sí, en general, mismo, ¿verdad? Que es lo que prácticamente brindan todos los niveles, ¿verdad? En el caso de una crisis hipertensiva, por ejemplo, o de una infección urinaria en una mujer embarazada, por ejemplo, esto ya son complicaciones propias del embarazo, ¿verdad? Que pueden ocurrir en un embarazo, mejor dicho. Y en este caso ellos consultan en el área de urgencias. Perfecto. Aquí sí también ya hay, como vemos en la lámina, hospitalización. Así mismo. Ahora sí ya es un área de internación específica que va a... sí, porque puede ser que sea necesario un tratamiento quirúrgico y para eso también disponer de las áreas correspondientes, ¿no? Claro. Y en el caso del área de internación, recordemos que todas estas áreas está conformado un equipo específico para la atención de ellos, ¿verdad? O sea, hay un equipo de enfermería, hay un equipo médico que ya está en control. O sea, cuando hablamos del segundo nivel, ya dejamos la atención primaria y pasamos ya a todo lo que se refiere a internación con profesionales especializados, ¿verdad? A partir del segundo nivel ya. Antes de avanzar un poquitito en esa área, hay, por ejemplo, está determinado qué médicos especialistas pueden estar en esta unidad, en estos hospitales distritales. Ejemplo, oftalmología, urología, mastología. ¿Hay una definición que tiene que tener por lo menos este grupo de especialidades? Bueno, en relación a las especialidades que mencionaste, todas esas especialidades por lo general es de un hospital general, un hospital de tercer nivel. Correcto. O sea, en este caso sería el regional, el hospital que es por lo general o sea, casi siempre es un hospital general porque cuenta con todas esas especialidades, ¿verdad? No así el segundo nivel. El segundo nivel debe tener ¿qué especialidades? ¿Las 4 troncales? Las troncales. Y hasta ahí. Ahí. Ginecología, obstetricia, que van de la mano. Más bien obstetricia, ¿no? Sí. Clínica médica. Clínica médica. Pediatría y cirugía general. Así mismo. Eso es mandatorio. Eso es lo básico que tiene el hospital de segundo nivel. Y entonces las especialidades ya no corresponden a este nivel. No porque, por ejemplo, dentro del área de cirugía, nosotros tenemos la cirugía pediátrica, que es más bien para un tercer nivel o cuarto nivel. ¿Verdad? En clínica médica tenemos, por ejemplo, urología, que ya es más para un tercer nivel que un segundo nivel. Todo, o sea, y cada una de estas, las troncales que tienen sus subespecialidades, porque ese es el término, ¿verdad? Esas subespecialidades por lo general no se instalan en el segundo. Eso perfecto. Aunque pudiéramos observar que existen algunos profesionales en ciertos niveles que no corresponden, ¿verdad? Hoy por hoy. Pero por lo general son profesionales que ya tienen muchos años trabajando dentro del Ministerio de Salud y van a esos lugares para completar su
tiempo de permanencia en la institución. Por ejemplo, porque esto la población en general no sabe y el hecho de que se coloque en un listado, por ejemplo, de los hospitales distritales, este hospital corresponde al segundo nivel de atención, por lo tanto, las 4 áreas que corresponden que citamos, hasta ahí llega nuestra capacidad de funcionamiento. Sí. ¿Ese nivel de comunicación a la población está establecido? Existe una normativa que todos los servicios de salud, sea del primer nivel o del cuarto nivel, tienen que contar con un mural con la lista de los profesionales con que cuenta, las especialidades con que cuenta ese servicio, el horario de atención de los profesionales. Okay. Eso es. Se cumplen algunos, en otros no, ¿verdad? Entonces, esa situación, pero es una normativa. Perfecto. ¿Verdad? Pero independientemente, más allá de lo que está, no hay para que una persona que llega, que no sabe esto, que a partir de ahora sí, justamente esa es nuestra intención, de que vaya a un hospital distrital y digo, estoy con un problema que necesito un urólogo, o necesito un oftalmólogo, o un endocrinólogo, y sabe que en ese lugar no hay esa especialidad porque no corresponde al área de atención. Bueno, por lo general, en este nivel de atención, están sindicados un número importante de profesionales, pero relacionados con lo que habíamos mencionado de las 4 especialidades básicas. Y respecto a lo que me habías preguntado, sí pueden ir a consultar en estos servicios personas que requieran de un urólogo, por ejemplo. Sí. Sin embargo, no va a ser un urólogo el que la atienda, sino que va a ser el clínico que también o el maneja, cirujano. o el cirujano en el caso de otro tipo de cuadros, sí, que en cierto modo palia la situación. Okay. ¿Verdad? Si el cuadro en sí es más complicado de lo que ellos pueden manejar, entonces son derivados al siguiente nivel. Que ya es el tercer nivel, claro, donde ahí sí están los especialistas. Sí, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, un paciente que, hablando mal y pronto, tiene cálculos renales, ¿verdad?, que le producen dolor intenso, ese paciente no puede ser asistido en un segundo nivel. Sí. Tiene que ser derivado a un especialista, en este caso un nefrólogo o un urólogo, ¿verdad?, para poder solucionar el problema. Pero sin embargo, un paciente que tiene un cuadro de infección de las vías urinarias no requiere necesariamente un urólogo para consulta. Sí, con un clínico, el clínico, claro, tiene la capacidad suficiente como para poder solucionar. Así es. ¿Verdad? Entonces depende mucho del cuadro con que llegue el paciente, ¿verdad? Por decirlo así, hay situaciones como una fractura en un niño, del brazo, por decirlo así, o de una pierna, en la piernita del niño. Esa situación no va a poder ser resuelta en el segundo nivel, porque requiere un traumatólogo, que es una subespecialidad. En ese caso lo que se hace es los primeros auxilios, se inmoviliza, calmar el dolor, así mismo, probablemente una vía y derivación. Mismo, y con eso se deriva. Ya, perfecto. Ahora bien, otro diferencial de lo que venimos hablando son los métodos auxiliares de diagnóstico. Así mismo. Que hay, en cuanto a estos, hay un nivel mínimo de estudios que hacer, por ejemplo, de imágenes. Todos los de segundo nivel deberían disponer, por ejemplo, de ecógrafo, que hoy en día tengo entendido que todos lo disponen, ¿no? Así mismo. Tomografía, tomógrafos, por ejemplo. En algunos casos especiales podría existir. Podría haber. Claro. Pero radiografías. Sí, radiografía, ecografía, sí. Sí. Eso es mandatorio. Sí. Y ahora, ¿cuál es el diferencial o la toma de decisión de decir tomógrafo en los hospitales distritales? ¿Es o no es una necesidad? Necesidad. Y la verdad, el problema pasa más bien por la evaluación del resultado. O sea, un hospital de tercer nivel puede contar con un tomógrafo, claro, y va a tener profesionales que sepan leer el resultado de esa tomografía. Pero digamos que en los manuales no necesariamente debe disponer de un tomógrafo un hospital distrital. No, no, porque vamos a decir, el tomógrafo es prácticamente para toda la población de un departamento, por ejemplo.
Ya. Entonces, sería... Está destinado más bien a los uno hospitales de tercer nivel. Así Ok. mismo. Y otros estudios, por ejemplo, electrocardiógrafo, sí, mandatorio. Eso sí. Ok. Sí. Eso hay desde el segundo nivel en adelante, Ajá. ¿verdad? Como dijimos hace rato, laboratorio también. Laboratorio, sí. Claro. Eso Y también dentro del dosaje de algunos laboratorios, tampoco no todos, los que son más específicos. Claro, Probablemente o sea, ya sean los hormonales o sí, así los que son, como oncológicos, decir, mucho más específicos, no van a contar. Okay. Pero lo básico, vamos a decir lo que nosotros llamamos de mala forma de rutina, sí, ¿verdad? sí, mal llamado. Mal llamado, sí. Ese tipo de estudios sí se realiza. Ajá, okay. O sea, orina, sangre, ¿verdad? Sí. Incluso esputo se puede analizar también, ¿verdad? Okay. Entonces, ese tipo de estudios, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de ello. Y también otro diferencial, la realización de cirugías. Así entonces mismo. ya apendicitis. A partir del segundo nivel, sí ya se cuenta con eso. Y ya el área específico para ello, para tal efecto, se necesita de quirófanos. Cantidad de quirófanos tampoco, seguramente 1 o 2, sala de partos. Así mismo. ¿Verdad? Y si tiene un quirófano, tiene una sala de esterilización. Correcto, que ya ¿verdad? debe disponer también. Debe disponer. O sea, la estructura en sí, primero en tamaño, es mucho mayor el hospital de segundo nivel, ¿verdad? Que lo que era la unidad de salud a familia, sí. ¿verdad? Y tanto la infraestructura como la cantidad de personas o el personal que tiene que trabajar también varía, ¿verdad? Debido ya a esto que estamos mencionando de laboratorio. Sí. Los equipamientos también son distintos en el segundo nivel, ¿verdad? Que no llegan a ser igual al tercero, pero en su mayoría cumplen con los requisitos como para subsanar los inconvenientes, vamos a decir, que son propios del nivel, por decirlo así, ¿verdad? Ok. También pregunta, ¿unidades de terapia intensiva en este nivel no es mandatorio? No es mandatorio. Por más que presionen las autoridades locales que se instalen unidades de terapia intensiva, no forma parte de los manuales ni de aquí ni de otros países. Claro, porque la población de especialistas para esa área es muy pequeña. Entonces, o sea, sería una pérdida de un recurso muy valioso que es el recurso humano, instalar una unidad de terapia en un segundo nivel de atención. ¿Verdad? Entonces, es muy importante para el público en general comprender el por qué no se puede tener, o sea, la población que tiene asignada vamos a decir, el segundo nivel, ese segundo nivel no es lo suficientemente grande como para contar con todos estos equipamientos que son del tercer nivel. ¿Servicio odontológico? Cuentan. Sí, así todos deben disponer, ¿no? Sí, todos tienen, pero a diferencia de lo que es, por ejemplo, la unidad de salud a la familia, que pueden llegar a tener consultorio 1 o 2 veces por semana, pero los consultorios odontológicos ampliados, los que son ampliados, ellos tienen de lunes a viernes. En los 2 turnos incluso se puede dar la situación. Ok, perfecto. Para redondear, Víctor, porque el tiempo se nos va y es un factor que siempre nos limita un poquitito nuestra conversación. Los hospitales del segundo nivel destinados exclusivamente a las 4 áreas troncales de la medicina. Vamos a recordar: ginecobstetricia, clínica médica, pediatría y cirugía general. Esas son las 4 especialidades madres troncales, y a partir de ahí todas las especialidades que se van desarrollando. Y recordemos también que, amén de lo que estamos mencionando, todos los servicios que habíamos tenido en la unidad de salud familia también, inmunizaciones, medicamentos, insumos, todo eso. Ok, perfecto. Y también el hecho de que ya hay internaciones, métodos auxiliares de diagnóstico, laboratoriales e imágenes, y más limitado, digamos, a los servicios que pudieran determinar esas 4 áreas, ¿no? Así mismo. Bueno, perfecto, Víctor. Te agradezco una vez más. Gracias a vos. Este ha sido todo por el día de hoy en nuestro capítulo de Gestión Salud. Hasta la próxima.